En esta parte del país, un bombero de gasolinera aprende rápido a diferenciar a un cliente común de una situación que huele mal antes incluso de que ocurra. Esa noche eran como las 2:30. El viento estaba seco, la radio con estática, y el leitmotiv que apareció fue Castañeda, camionero de los de antes, barba blanca, voz tranquila. Hace la ruta Hermosillo-Colima y siempre para aquí, a veces solo para charlar un rato. ¿Qué onda, Miguel? Café y diésel, como siempre. Ya te lo estaba preparando. Charlamos unos minutos. Me contó sobre un falso retén policial que vio más temprano en la 15. Reímos con nerviosismo, como quien ya sabe que ciertas cosas son verdad aunque suenen exageradas. Fue entonces cuando entró un auto, sedán plateado, modelo reciente, vidrios polarizados, luces bajas. Se detuvo despacio en la bomba 4. Era el único vehículo además del camión. El conductor bajó, joven, cabello engominado, sin saludar. Hizo una seña con la mano para llenar el tanque. Hablaba poco, observaba mucho, pero lo que me llamó la atención fue el pasajero, un señor, muy anciano, sentado erguido, con un sombrero y las manos cruzadas sobre el regazo. No se movía, no miraba a los lados, solo fijaba la vista al frente, como si ni siquiera estuviera realmente ahí. Castañeda también lo vio y me dio un codazo. Ese viejo, ¿está bien? No lo sé. No se movió ni un milímetro. Llené el tanque con cuidado. La tensión en el aire se podía cortar. Intenté mirar mejor, pero el vidrio lateral estaba empañado. Aún así, logré ver que el viejo tenía una expresión extraña. No era cansancio, era otra cosa, algo distante. El conductor pagó con billetes arrugados. Agradeció casi en un susurro y volvió rápido al auto. Subió, pero no. Encendió el motor de inmediato. Se quedó ahí, mirando el celular. Luego encendió y se fue despacio, tomando dirección opuesta a la habitual. Nos quedamos en silencio, Castañeda y yo. Ese tipo de silencio que solo pasa cuando dos hombres ven algo que no pueden explicar sin parecer idiotas. ¿Lo viste? También, ¿no? Dijo al fin. Sí, pero no sé qué vi. Ese viejo parecía una estatua, como si no estuviera vivo, o como si no quisiera estar ahí. Volvimos a la rutina, pero algo quedó. Al día siguiente revisé las cámaras por mi cuenta. Conseguí un buen ángulo del coche. El viejo estaba inmóvil, de principio a fin. Cero reacción. Ni un movimiento de cabeza, ni de manos, nada. Le mostré el video al gerente. Dijo que no era asunto nuestro, que si no hubo crimen, que lo dejáramos pasar. Pero 3 noches después, Castañeda volvió y venía tenso. Miguel, ese mismo coche estaba estacionado en un área de descanso, más al norte. Fui al baño y cuando volví, ya no estaba, pero el viejo seguía dentro, solo. ¿Cómo que solo? Solo. El coche igual, mismo modelo, pero no había nadie al volante, solo él, y no se movía. Guardamos silencio durante varios segundos. La radio volvió a crujir. La bomba 2 hizo un chasquido. El viento pasó. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Nada. Subí al camión y me fui. Desde entonces, cada vez que veo un coche plateado acercarse despacio, se me aprieta el pecho. La mayoría son clientes normales, pero cada vez miro directo al asiento del pasajero. El problema no es lo que hizo, es que volvió a aparecer, solo, y no sabemos cuántas veces más lo va a hacer. Tengo 37 años y desde hace 5 trabajo en una gasolinera de franquicia, en las afueras de Ciudad Obregón, justo en la bifurcación de la 15 con la Federal 147. La estación funciona a las 24 horas, pero la madrugada es mía. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, soy el único empleado. Es tranquilo.
La mayoría de las veces, los camioneros paran, cargan combustible, compran un Red Bull o un café aguado de la máquina automática y siguen su camino. También hay parejas huyendo de la ciudad, taxistas que van al aeropuerto, policías de ronda que se detienen a orinar sin siquiera mirarme a la cara. Pero a veces, entre las 3 y las 4 de la mañana, llegan los otros. Esa noche hacía un calor pegajoso, típico de abril en el norte. El ventilador detrás del mostrador giraba como si estuviera exhausto. La luz del poste sobre la bomba 3 parpadeaba. Siempre esa. Ya cambié el balastro 2 veces, pero insiste en fallar. Eran las 03:12 cuando llegó un coche. Un sedán oscuro, sin placa delantera, con luces demasiado fuertes y cristales casi negros. No fue directo a las bombas. Se detuvo algo alejado, justo en la sombra entre 2 postes fundidos. Esperé. Nadie bajó. El motor siguió encendido más de 2 minutos. Podía escuchar el ruido grave, opaco, como si tuviera el escape modificado. Luego, las luces se apagaron. ¿Vas a cargar o solo estás espiando?, murmuré para mí. Salí del mostrador, di la vuelta, dejé el bate de madera al lado de la puerta de emergencia, como siempre. Me acerqué a la bomba más próxima del coche y fingí calibrar la llanta de un camión estacionado. Así logré ver mejor. Había 2 personas dentro. El conductor llevaba gorra, estaba en el celular. El pasajero parecía dormido o con la cabeza baja. Algo en eso me incomodó. Volví al interior de la tienda. Puse el ventilador al máximo y me ocupé limpiando el mostrador. Traté de ignorarlo, pero mi nuca no lo ignoraba. 3:30. El coche encendió nuevamente las luces y avanzó despacio, hasta la bomba 2. Se detuvo y apagó el motor. Al fin, murmuré, agarrando los folletos de promoción. Cuando me acerqué, el vidrio bajó solo hasta la mitad. El conductor me miró con una sonrisa forzada. «Buenas noches. ¿Aceptan efectivo?» «Sí, claro. ¿Cuánto va a cargar?» «Lleno». Comencé el proceso. El tipo no me quitaba la mirada de encima. Había algo raro en su forma de hablar, muy pausado, como si estuviera improvisando. Y entonces lo vi. El pasajero no dormía. Tenía un trapo en el regazo. Y debajo del trapo, un arma. Fingí no haber visto nada. Terminé la carga y le dije el total. El conductor sacó un billete de 1000 pesos y me lo extendió. Temblaba un poco. ¿Sudor? ¿Nervios? No lo sé. Tomé el billete con cuidado. «Ya vuelvo con el cambio», dije, y regresé rápido a la tienda. Detrás del mostrador, respiré hondo. Lo que había visto no era un juguete, era un revólver de verdad. Y la mirada de ese tipo, eso no era normal. ¿Podría ser seguridad privada? ¿Transporte informal de valores? ¿O algo peor? Hice algo que nunca había hecho. Presioné el botón de pánico escondido bajo la caja. Está conectado directamente con la central de la empresa, pero tarda, a veces más de 15 minutos en contactar a la policía. Miré por el vidrio. Aún estaban ahí. El conductor miraba por el retrovisor. El otro mantenía la mano bajo el trapo, claramente esperando algo. Regresé. Le entregué el cambio con la mejor sonrisa que pude fabricar. «Gracias por su preferencia». Él devolvió la sonrisa, pero sus ojos no sonreían. El coche no se fue de inmediato. Se quedó ahí casi 1 minuto. La tensión era tan densa que se podía cortar con una uña. Luego metió primera y desapareció en la oscuridad de la carretera. Esperé unos minutos más. Llamé a la supervisora de turno y le conté lo sucedido. Lo anotó como comportamiento sospechoso. Nada más. A las 04:09 llegó la policía, 2 federales. Bajaron con desgano y preguntaron lo básico. Les mostré las cámaras. La placa trasera estaba cubierta con una bolsa plástica negra. Uno de los agentes comentó:
Ese coche apareció anoche frente a otra gasolinera, cerca de Navojoa, también de madrugada. Mismo patrón. ¿E hicieron algo ahí?, pregunté. Nada. Solo cargaron combustible y se fueron. Anotaron la hora, se llevaron el video y se marcharon. Volví adentro, me senté y apoyé la cabeza en la pared. Pensé en el arma, en la tensión, en lo que pudo haber pasado. Podrían haber entrado, vaciado la caja, robado mi celular, hasta matarme si creían que había visto demasiado. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? La madrugada siguió arrastrándose. A las 05:10 llegó un camión cisterna. Luego, un chico en una moto. El sol empezó a asomar detrás del galpón de llantas viejas. Nada parecía ya amenazante, pero yo sentía que eso no había terminado. Unos días después, escuché rumores de un asalto violento en una gasolinera de Hermosillo. Los detalles coincidían. 2 hombres. Coche oscuro. Uno con un arma bajo un trapo en el regazo. Reconocí el patrón, pero las cámaras no captaron la placa otra vez. La empresa no comentó nada oficialmente, pero entre los franeleros del turno nocturno empezó a circular una frase que se volvió casi un código. Si se detienen lejos de las bombas y no bajan, activa la alerta. La semana pasada, mientras cargaba una SUV blanca, vi un coche oscuro pasando despacio por el otro lado de la carretera, el mismo modelo. Miré rápido tratando de confirmar, pero no era él. Al menos, creo que no lo era. Lo que me asusta no es lo que pasó, es lo que casi pasó. Trabajo como franelero desde los 19, ahora tengo 34, y todavía no me acostumbro del todo a lo que implica salir del trabajo de madrugada. Hay algo en esas calles vacías, en ese aire que no se mueve, en ese silencio cortado apenas por el zumbido de los postes, que me incomoda más que cualquier bronca con cliente o explosión de tanque. Me llamo César. Vivo en un barrio sencillo, a unos 25 minutos caminando de la estación de servicio donde trabajo. No es lejos, pero es lo suficiente como para que cada paso a las 4:20 de la mañana parezca una decisión. Ese martes terminé mi turno como siempre. Apagué las luces del sector, firmé la planilla y salí por la puerta lateral. No llevaba auriculares, ni el celular en la mano. Regla básica: uno no puede caminar distraído en mi zona, especialmente de noche. La primera parte del camino es tranquila. 2 cuadras con casas bajas, perros dormidos, una panadería cerrada. Pero después viene el tramo de los galpones. Una cuadra entera de depósitos y talleres, todos cerrados por la noche, sin cámaras, sin gente, solo el sonido de mis pasos. A unos 50 metros de entrar en esa parte, sentí ese escalofrío seco en la espalda. ¿Sabes cuando parece que alguien te está mirando, pero no quieres voltear? Fue eso. Respiré hondo y seguí, pero reduje el ritmo, y entonces lo escuché. Pasos. No era eco. Di 3 pasos más. Los pasos detrás también. No aceleré. Giré en una esquina como si nada, y aproveché la vitrina de un mini súper para mirar disimuladamente. Detrás, a unos 15 metros, venía un hombre. Chaqueta negra con capucha, manos en los bolsillos, pasos lentos, pero firmes. Podía ser solo alguien yendo a casa. Podía, pero no lo era. Crucé al otro lado de la calle, él también. Entré en un callejón que suelo usar como atajo. Él dobló detrás de mí. Ahora ya no era coincidencia. Aceleré el paso. El callejón da a la avenida vieja, pero a esa hora no pasa ni un alma. Intenté parecer tranquilo, pero mi mente ya hacía una lista de lo que podía hacer. Volver era arriesgado. Seguir era exponerme. Correr podía ser peor. Escuché sus pasos acercarse. Ya no caminaba. Venía con firmeza. Miré al costado y vi un taller con el portón entreabierto. Me metí de golpe. Me escondí detrás de una pila de llantas. Corazón en la garganta.
Él pasó, despacio. Miró hacia adentro, pero no entró. Caminó unos metros más y se detuvo. Se quedó ahí, de espaldas a mí, inmóvil. Pensé en llamar a la policía, pero el celular estaba en el bolsillo de la chaqueta, y cualquier movimiento podía delatarme. Nos quedamos en ese impasse unos 2 minutos, hasta que un perro ladró a lo lejos, y él miró hacia un lado y siguió caminando, pero despacio, como si supiera que yo todavía estaba allí. Esperé 5 minutos más. Salí despacio, tomé otra ruta y fui por la avenida del Canal, que da más vuelta pero está más iluminada. Llegué a casa con las manos temblando. No pude dormir. A la tarde siguiente fui a la tienda del otro lado del callejón. El dueño me conoce. Le pedí ver las grabaciones. Ahí estaba él, capucha, manos en los bolsillos, siguiéndome desde la panadería. Se lo mostré a la policía. Dijeron que no podían hacer nada, ya que técnicamente no cometió ningún delito, pero yo sé lo que vi. 2 días después, un compañero de otro turno fue asaltado a 3 cuadras, de ahí, de madrugada. Misma descripción del sospechoso. Desde entonces, nunca más volví a casa caminando. Nunca me ha gustado viajar de noche, pero ese día no había opción. El vuelo de mi novio fue cancelado en Denver y él insistió en que manejáramos de regreso a casa, en Wichita, con un auto alquilado. Es tranquilo, casi todo es autopista. Llegamos antes del amanecer. Acepté, pero en el fondo mi estómago ya advertía que había algo raro en ese viaje. Me llamo Lorena. Tengo 29 años, trabajo como asistente de producción en una emisora local. Me gusta conducir, pero me gusta saber dónde estoy. Esa noche, la carretera era una línea oscura sin fin. Pasamos por Salina cerca de la medianoche. Después de eso, solo hubo silencio, campos de maíz y luces bajas. La radio fallaba. Mi novio, Tomás, mantenía el pie en el acelerador y hablaba sobre cambiar de trabajo, comprar un perro, cosas banales. Yo solo quería llegar pronto, y fue cerca de las 3 de la mañana cuando se encendió la luz de la gasolina. Hay una gasolinera en unos 10 minutos, si no nos pasamos la entrada, dijo, mirando el GPS. El lugar era de esos surtidores solitarios en un cruce de autopistas. 2 bombas, tienda cerrada, y un cartel viejo que decía Open 24/7, como si fuera una broma. No hay nadie, comenté. Mejor así. Cargo rápido y seguimos. Tomás bajó. Yo me quedé en el auto, mirando por el retrovisor, tratando de no pensar tonterías. Fue entonces cuando lo vi. Un auto viejo, quizás un Crown Victoria, saliendo despacio de detrás del edificio, sin luces. Tomás. Llamé, bajando la ventanilla. Hay un auto detrás del local. Él se detuvo un segundo, miró, luego negó con la cabeza. Debe ser de algún empleado durmiendo ahí. Tranquila. Pero yo no me tranquilicé. 2 hombres bajaron del coche. Uno vino directo hacia la bomba. El otro se quedó junto a nuestro maletero. No decían nada. Solo caminaban. Tomás soltó la manguera al suelo. Subió al auto en 2 segundos. No vienen a cargar. Cierra todo. Intenté apretar el botón, pero ya era tarde. El tipo de al lado dio un puñetazo contra el vidrio del conductor. Tomás arrancó con todo. El sujeto cayó al suelo. El otro sacó algo de la cintura. Parecía un arma. Aceleramos con el tanque a medio llenar, la manguera aún conectada. El sonido metálico de la boquilla rompiéndose fue lo único que escuchamos hasta que volvimos a la autopista. Nos quedamos en silencio durante minutos. Luego él dijo, no querían dinero. Eso era una emboscada. Solo asentí con la cabeza. Lo sabía. Esos ojos no pedían ayuda, pedían miedo.
Llamamos a la policía más adelante, lo contamos todo, tomaron nota, dijeron que investigarían, pero sabíamos que ese tipo de gasolineras no son lugares donde alguien investigue mucho. Llegamos a casa a las 5:48 de la mañana. Yo temblaba. Desde entonces no vuelvo a cargar en lugares vacíos. No viajo de madrugada. Y si escucho la frase, tranquila, es Kansas, todo mi cuerpo se paraliza, porque esa noche no fue lo que perdimos, fue lo que por poco no pasó. Se gosta de histórias como estas, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para mais relatos del caminho.